Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el margen de contribución unitario y el margen de contribución total. Ok, en concepto tenemos que el margen de contribución de una empresa en un periodo contable está determinado, donde vamos a encontrar la diferencia entre el volumen de venta y los costos variables, o dicho de otra manera, son los beneficios de una compañía sin considerar obviamente los costos fijos. También se considera el margen de contribución como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, que es el exceso que se debe de cubrir cuando obviamente nos excedemos en costos fijos en lo que es la utilidad y lo que es la ganancia, ¿vale? Bien, para entrar en materia, pues el margen de contribución es totalmente la ganancia de un producto, en este caso de una empresa, tras restar, decíamos, lo que son costos variables y que nos va a permitir, medir cuánto dinero aporta a cada venta para poder pagar en este caso lo que son los costos fijos y dejar obviamente pues una ganancia que en este caso es netamente la utilidad, ¿vale? El margen de contribución total se define dentro del área de contabilidad como la gestión, en este caso la capacidad que tiene la empresa para cubrir costos variables, que son las ventas, es decir, es el ingreso por venta menos el costo variable, que en este caso es incurrido por productos, donde este margen nos servirá para cubrir el costo fijo total, la cantidad sobrante si es que hay y obviamente obtener o poder verificar la ganancia obtenida. El margen de contribución de un producto o grupo de productos, en este caso nos ayuda a definir el volumen de las ventas, lo que va a determinar cada una de las empresas de manera que se obtenga un beneficio de sus operaciones comerciales y que obviamente deba de ser mayor que los costos fijos. Tenemos una fórmula para calcularlo, que en este caso nos dice que el margen de contribución va a ser igual al precio de venta menos el costo variable entre el precio de la venta. Aquí tenemos un ejemplo, 2 menos 1 entre 2, pues es un 50%. Quiere decir que nos encontramos en un punto de equilibrio, ¿vale? 5,000 entre 50, pues nos da 10. Estos son dos ejemplos donde podemos ver, en este caso, que estamos utilizando un formato para calcular el margen de contribución total, que en este caso utilizamos el total de los ingresos menos el total de los costos variables. En contabilidad básica, los costos variables suelen conocerse como mano de obra directa y en este caso como materiales directos. Bien, a la hora de que nosotros llevamos a cabo nuestra fórmula, nosotros vamos a aprender cómo estamos contribuyendo financieramente a una empresa, es decir, tomar en cuenta las diferentes métricas y el margen de contribución que vamos a utilizar. En líneas generales, este margen nos ayuda a saber si el negocio es capaz de poder satisfacer los costos de venta más directos. ¿Qué quiere decir? Los costos variables y los determinados, en este caso que mencionamos como costos fijos, asociados a la producción. Por ejemplo, en este caso a lo mejor el costo de una producción, de una maquinaria, lo tenemos que tomar en cuenta ciertos datos presentes y asociados que van a servir para prevenir incidentes en la organización y poder salvaguardar lo que es la continuidad de las actividades, ¿va? Nos vamos al margen de contribución. Este margen de contribución, permítanme que ya se me adelantó esto, demasiadísimo. Fórmula, ok. Ok, regresamos al margen de la fórmula. En este caso hablamos ya del margen. Vamos a ver cómo se calcula ese margen. El cálculo que vamos a tener de ellos. Obviamente nos dice aquí que la fórmula para el cálculo del margen de la contribución va a ser igual al margen de la contribución igual a
lo que es el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Como decíamos, en este caso, el margen de contribución es lo más prioritario de todo. Antes de ver cómo se calcula, es necesario definir y aclarar qué es un margen de contribución. En este concepto nosotros mencionábamos o podíamos definirlo como la capacidad que tiene una compañía o negocio para con ello poder afrontar, en este caso, todos los costos de carácter variable relacionados con la producción, así como asumir los gastos del personal asociados a esa producción y al equipo de ventas. Dicho de otro modo, se podría explicar como la capacidad de una empresa para satisfacer sus costos fijos y variables de producción en las ventas o el resultado de restar dichos costos sobre el precio de la venta. Este margen de contribución se puede desglosar de diferentes maneras. Puede distinguir, puede llegar, a llevarlo desde los costos fijos, pero siempre tenemos que hablar en este caso directamente de las ventas, teniendo en cuenta que puede llegar a ser muy diferente en cada empresa, ya que puede variar el tipo de costo fijo que incluyamos, y en este caso pues, los más habituales son los del equipo comercial, los del área de producción, que en este caso hablamos del producto o del servicio, ¿va? El cálculo, decíamos que, por ejemplo, una empresa se encarga de producir el bien, por el cual tiene un precio unitario de 155 y un costo variable unitario de 98. ¿Cuál será el margen de contribución de este producto? Bueno, si nosotros lo llevamos a cabo, decíamos que el margen de contribución era igual al precio unitario menos el costo de ventas. Aquí tenemos P igual a 155, costo de ventas 98, entonces si ponemos margen de contribución de 155 menos 98, que nos da pues 57, que vendría siendo el margen de contribución de 57. Regresándonos en este caso al costo fijo, bueno, retomamos el concepto, decíamos que los costos fijos son todos aquellos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado sin importar el volumen de producción. Estos costos son o se ven afectados si la empresa decide, obviamente, producir más o menos, ¿vale? Los costos variables son aquellos que modificamos de acuerdo al volumen de producción, es decir, si no hay una producción no hay costo variable, y si la producción aumenta, el costo variable es alto. ¿Qué quiere decir? Que los costos variables están en función de las cantidades producidas. Un ejemplo de estos costos en la materia prima, lo cual se consume según las unidades producidas. ¿Qué es la utilidad? Bueno, pues la utilidad es el porcentaje que el productor quiere ganar sobre el costo invertido, que en este caso es el costo fijo más el costo variable. Ejemplo, si el costo total de un producto es de 5,000 y el producto quiere ganar un 20%, sobre ese costo, pues deberá vender el producto en 6,000 y su utilidad será entonces de 1,000. Ok, este margen de contribución decíamos que lo podemos desglosar de diferentes maneras, desde distintas vertientes, donde nosotros vamos a tomar en cuenta que todas las empresas funcionan o se dedican a cosas diferentes. Aquí puede variar un poquito el tipo de costo fijo que incluyamos, en este caso los más habituales, decía yo o reitero, están relacionados a lo que es el área de producción, ¿sale? ¿Por qué el área de producción? Bueno, porque de ahí nace lo que es las ventas, ¿vale? Nosotros debemos de utilizar el margen de contribución desde el momento que conocemos los productos, desde ahí contemplamos un mayor o un menor margen, dependiendo. Es decir, cuáles son los rentables y cuáles nosotros creemos que nos va a costar un poquito de trabajo hacer un costeo variable. Determinar si los precios actuales son los más adecuados o deberíamos de revisarlos. Plantear estrategias de reducción de costos variables con el fin de poder aumentar la rentabilidad del producto. Al analizar la posibilidad de incrementar la productividad de los equipos involucrados en la venta,
para que a su vez nosotros llevemos a cabo una producción de servicio. En este caso lo vamos a relacionar de manera conjunta siempre o vamos de la mano con lo que es la utilidad financiera, ¿vale? Porque la utilidad financiera nos permite conocer también internamente a la empresa. El margen de contribución unitario, hay veces que este concepto nosotros lo llevamos a cabo o lo aplicamos referentemente únicamente por unidad. Es decir, la diferencia entre el precio por unidad y los costos directos de la venta, que en este caso será la producción vendida. Hacemos un resumen y de ahí desglosamos lo que es el margen de contribución dividido por el número de unidades que vayamos a vender. Como lo vimos en la fórmula, nosotros cuando hacemos el cálculo de lo que es el margen de contribución, nosotros buscamos interpretar el resultado. Si el resultado es positivo, pues nos indica que los costos variables y los costos fijos directamente están asociados a las ventas y en este caso la producción son menos que las ventas. Su excedente es capaz de cubrir estos últimos y generar lo que es una utilidad buscada. Cuando sea mayor el margen de contribución, obviamente ya que los beneficios serán mejores para la empresa. Si el resultado es negativo, es una señal de que los costos fijos y variables directos están sobrepasando el precio de venta. Por ejemplo, la producción está en una situación de pérdida y sería muy necesario poder identificar cuáles son los gastos con mayor relevancia y buscar alternativas que nos lleven a lo que es una rentabilidad. Si es igual al costo fijo, en este caso directamente el producto en cuestión no aporta nada al negocio. No estás perdiendo el dinero, pero tampoco estás ganando. ¿Qué quiere decir? Sin duda habrá pues que tomar decisiones de la misma forma si queremos evitar un resultado negativo, ¿sale? Pongamos un ejemplo para entender cómo se aplica en este caso la fórmula pues directamente. Imagina que tenemos el caso de una fábrica de zapatillas deportivas que vende a 50 pesos cada una, el volumen total le asciende a 50,000 al mes, vende 1,000 pares de zapatillas mensuales y tiene un costo variable de 10,000. El gasto que se lleva el área de ventas son 12,000 pesos y el gasto del área de producción es de 16,000. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula que vimos, 12,000, y si quisiéramos calcular el margen de contribución unitario, únicamente tenemos que tomar las unidades producidas. ¿Qué quería decir? 12,000 por unidad, que es el margen de contribución, entre 1,000 zapatillas, ¿vale? Este cálculo nos da una idea de cómo nosotros podemos verificar que nuestra empresa pues se vuelva rentable a través de un análisis de manera operacional, que en este caso nos hace descubrir si estamos dentro de las ventajas o de la rentabilidad competitiva, ¿sale? En las ventajas asociadas encontramos lo que es la facilidad de la aplicación, que esta está relacionada a la cantidad de información que nos proporcionan, la posibilidad de conocer pues los ingresos necesarios para cubrir nuestros costos y la claridad para distinguir qué producto es rentable y cuál no. ¿Cómo vamos a calcular el margen de contribución en porcentaje? Bueno, pues por último es posible que a lo mejor nosotros podamos expresarlo, llevarlo a cabo siempre pues en una fórmula, ¿no? ¿Para qué? Pues para que obviamente podamos observar cómo funciona o cómo es que llega a su término lo que es pues prácticamente el margen de contribución total, ¿vale? Cuando llegamos al margen de contribución, en este caso junto con un punto de equilibrio perfecto, quiere decir que nuestra empresa está funcionando pues netamente prácticamente 10 de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos obteniendo lo que estamos buscando y obviamente estamos manteniendo lo que es pues un punto exacto, ¿no? En este caso, ¿para qué nos sirve? Pues obviamente para poder, decíamos, pagar gastos fijos, para poder conocer mis ganancias y pues para tener un punto de equilibrio. Cuando hablo de pagar mis gastos fijos, en este caso me muestra el dinero disponible para que yo pueda cubrir, no sé, por ejemplo, la renta, la luz, los sueldos, ¿no?
Cuando hablo de conocer las ganancias, pues nos va a ayudar a saber si un producto vale la pena o si debemos cambiar su precio. El punto de equilibrio sirve para calcular, en este caso, cuánto necesito vender para poder obtener dinero. Hablamos de dos conceptos claves que era costo variable y costo fijo. Los costos variables cambian según lo que tú produzcas o vendas, como es materia prima, envíos y pues materia física. Cuando hablamos de los costos fijos, quiere decir que no cambian, aunque no vendas nada, simplemente, por ejemplo, el alquiler del internet, ¿vale? El margen de contribución entonces pues va a representar la parte de todos los ingresos por ventas, decíamos, de un producto que no se destina a los costos variables, por lo tanto contribuye a cubrir costos fijos de la empresa. Este concepto de margen de contribución es una de las claves fundamentales cuando realizamos un análisis financiero sobre el punto de equilibrio. Quiere decir que los márgenes de contribución bajos que observemos en empresas con a lo mejor una alta intensidad de mano de obra y pocos gastos fijos, mientras que las empresas industriales por lo regular siempre tienen una alta intensidad de capital, tienen mayores costos fijos y por lo tanto pues un margen de contribución más grande. El margen de contribución puede expresarse en términos brutos por unidad o lo podemos expresar representando el incremento de ingresos generado por cada producto sobre la unidad vendida. Una vez deducidos los costos variables de la empresa, este margen de contribución se calcula restándole, decíamos, el costo variable. Sale por unidad, por precio de venta y también conocido como contribución por unidad. Este indicador muestra pues cómo un producto contribuye para que podamos obtener pues una utilidad dentro de la empresa. Este método nos va a permitir a nosotros mostrar el potencial de ganancias de un producto en específico ofrecido por una empresa, indicándonos la proporción de las ventas que vayamos a cubrir de los costos fijos. Los ingresos restantes, una vez cubiertos, pues constituyen a lo que es pues nuestra ganancia, ¿vale? Lo que el margen de contribución puede relevarte, bueno, contablemente y financieramente, el margen de contribución es la base del análisis del punto del equilibrio, que en este caso ya vimos punto de equilibrio. Se utiliza en la planificación general de los costos y los precios de venta de los productos. Este margen de contribución nos va a ayudar a separar lo que son costos fijos y beneficios derivados de la venta de los productos y que puedes utilizar para determinar lo que es el rango de precios de la venta del mismo, los niveles del beneficio que puedan esperarse de las ventas y para estructurar las comisiones de venta que se pagan los miembros del equipo de ventas, pues obviamente van a distribuir a agentes extraños, ¿va? Cuando hablamos del costo fijo frente a lo que era el costo variable, que lo vimos hace unas diapositivas, pues los costos fijos, decíamos, son aquellos que van a ser o van a aparecer de manera independiente de acuerdo a lo que yo venda, a la cantidad, ¿no? La empresa va a pagar para poder establecer, en este caso, y poder subsistir, por ejemplo, maquinaria, que va a estar relacionada con lo que es el costo fijo único. Independientemente de lo que es el uso y de la cantidad, el costo se mantiene constante, más sin embargo los costos fijos pues representan un porcentaje menor del costo unitario a medida que aumenta el número por unidad vendida. Por ejemplo, un ejemplo común de costos fijos es el alquiler a lo mejor de un local o de un comercio, donde el dueño de una tienda paga una cuota mensual, en este caso fija, por el espacio de manera independiente en este caso de la cantidad de productos que vende. Por otro lado, pues los costos variables son aquellos que dependen únicamente de la cantidad de bienes y de servicios que va a producir la empresa. Por ejemplo, una fábrica que necesite materia prima para a lo mejor llevar a cabo un producto, cuando más produce en un mes, no sé, determinado, más materia prima necesita, ¿va? Esta materia prima lo que va a hacer cuando el margen en este caso de contribución, se muestra cuando ingresó de manera general y obviamente al producirlo por unidades, pues se convierte obviamente, decíamos, en un punto de equilibrio, ¿vale?
El margen de contribución pues puede ayudarnos al área de dirección, o en este caso a la dirección de la empresa, donde nosotros vamos a seleccionar entre varios productos posibles, obviamente para poder utilizar los recursos de la fabricación. Supongamos que una empresa tiene pues una maquinaria para fabricar bolígrafos capaz de producir tantas plumas, tanto plumas como estilógrafos y bolígrafos de tienda. Únicamente si el margen de contribución del bolígrafo es superior al de un bolígrafo de tinta, se dará preferencia en este caso a la producción al primero, debido pues a la rentabilidad y a la potencialidad que va a tener. Este tipo de toma de decisiones es muy común en las empresas que fabrican, en este caso, una diversificación de productos, y la dirección debe de asignar los recursos disponibles de manera más eficiente a los productos con mayor rentabilidad, ¿vale? El margen de contribución para los para los inversores analizan, y también lo que pueden intentar es calcular el margen de contribución El margen de contribución, decía yo, para los inversores y analistas también puede intentarse calcular a través del margen de contribución de los productos. En este caso, ¿cuáles productos? Pues los productos estrella. Por ejemplo, una empresa de bebidas, pues a lo mejor puede tener 15 productos diferentes, pero pues la mayor parte de los beneficios puede provenir, en este caso, a lo mejor de una bebida en particular. Junto con la dirección de la empresa, los inversores atentos pueden seguir cerca el margen de contribución del producto de alto rendimiento y relacionarlo con otros productos para evaluar la dependencia de la empresa respecto a la producción de la misma, ¿sale? El hecho es que en este caso la empresa desvíe su atención a la expansión de la fabricación de estos productos estrella y haga una aparición con la competencia, ¿sale? Que nos puede indicar que la rentabilidad de la empresa y en última instancia pues el precio de las acciones que podrían verse afectadas. ¿Cómo mejorar el margen de contribución? Bueno, según la fórmula del margen de contribución existen dos maneras para que una empresa aumente sus márgenes de contribución. Puede encontrar formas de aumentar los ingresos y poder reducir en este caso los costos variables. Los costos variables según la fórmula, en este caso como lo vimos sobre el margen de contribución, existen dos maneras para que una empresa aumente sus márgenes y podamos encontrar la forma de que nosotros podamos aumentar pues lo que son nuestros ingresos, ¿vale? En este caso podemos hacer un aumento a través, decíamos, de reducir costos variables. Los costos variables decíamos que suelen representar gastos como materiales, como el marketing, los envíos, donde obviamente las empresas pueden reducir estos costos, identificando alternativas como el uso de materiales más económicos para poder hacer los envíos. Como alternativa, la empresa también puede intentar encontrar maneras de aumentar sus ingresos. Por ejemplo, podrían simplemente subir el precio de sus productos, mas sin embargo esta estrategia pues podría resultar contraproducente, ya que podríamos en este caso perjudicar las ganancias si los clientes no están dispuestos a pagar el precio más alto. Cuando utilizamos el análisis del margen de contribución, los inversionistas o los inversores, ¿qué van a hacer? Analizar los márgenes para poder determinar si una empresa está utilizando los ingresos de manera eficaz. Un margen de contribución elevado indica que una empresa tiende a generar más ingresos de lo que gasta y que los márgenes de contribución van a ser muy bajos o negativos, que nos van a indicar que nuestros productos económicamente están o estamos bajando tanto los precios que nos vamos a convertir en una parte de fabricación baja. Este concepto de margen de contribución va a ser aplicado a todos los niveles de producción, obviamente después de una segmentación de negocio y de producto. Esta cifra puede calcularse para toda la corporación
para una filial específica y para una división por unidad de negocio concreta. Cuando nosotros hablamos de un canal de distribución o de venta, es una línea de productos donde nosotros lo vamos a manejar de manera individual. El margen de contribución, decíamos, oímos la fórmula cómo se calculaba, nos dice que también un buen margen de contribución es óptimo al 100%, por lo que obviamente cuando nos acercamos más a este porcentaje va a ser mejor. Cuanto mayor sea el margen, mejor podrá cubrir la empresa sus gastos. El margen de beneficio se calcula utilizando, decíamos, todos los gastos que se destinan directamente a la producción del producto. El margen de contribución solo tiene en cuenta los costos variables. En resumen, podríamos decir que el margen de contribución es una métrica crucial que nos va a ayudar a evaluar los ingresos generados por cada unidad vendida tras cubrir los costos variables, lo que indica en este caso el potencial de la rentabilidad del producto. Las empresas y los inversores que van a utilizar esta cifra para evaluarla y comparar la eficacia de las operaciones y de las estrategias comerciales que estamos utilizando. ¿Sale? Es fundamental que nosotros siempre analicemos pues la parte de nuestro negocio, de la contribución que vamos a llevar a cabo junto con todos los indicadores financieros para poder obtener una salud financiera, en este caso, pues más redituable y que hablemos siempre de lo que es pues una rentabilidad, ¿sale? Porque esa es la parte importante que buscamos como empresa, pues lo que es la rentabilidad que nos va a dar, que pues una utilidad, ¿sale? Ya mandé el link para la presentación del proyecto. Es el sábado a las 4 de la tarde, entonces ya se los agregué para que tengan en cuenta que se tienen que conectar para la evaluación de su proyecto, ¿vale? Cualquier duda o comentario, pues quedo a sus órdenes. Igual los trabajos ya saben quién ha entregado y quién no, les reitero, es importante para su calificación. En este caso, las personas que no asistieron a lo que fue la práctica de Boeing, pues presentarán su respectivo examen para poder evaluar esa materia, ¿sale? Cualquier duda o comentario, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente tarde, noche. Gracias.